¿Qué pasaría si te dijera que en un pequeño pueblo de México existe una imagen que ha sido testigo de milagros tan sorprendentes que la ciencia no puede explicar? Durante más de 400 años, los milagros de la Virgen de San Juan de los Lagos han sido relatados una y otra vez. Curas inexplicables, fenómenos sobrenaturales y testimonios de fe que trascienden toda lógica humana. Todo comenzó con una niña muerta, una familia devastada y un acto de fe tan simple como colocar su cuerpo frente a la Virgen. Lo que ocurrió después desafió a la muerte misma. Hoy, te llevaré a un viaje en el tiempo y en la fe para descubrir los 31 misterios de la Virgen de San Juan de los Lagos. Misterios que, hasta el día de hoy, la ciencia no ha podido resolver. Al final de este video, tú serás quien decida si estos milagros son un mensaje divino o si simplemente no estamos listos para entender la verdad. ¿Estás preparado? Porque lo que estás a punto de ver te dejará sin palabras. 31 misterios de la Virgen de San Juan de los Lagos que la ciencia no puede explicar. Nos encontramos en el año 1623, en el pequeño pueblo de San Juan Bautista Mezquititlán, hoy conocido como San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco. En esta época, la vida no era fácil. La mayoría de las familias vivían de la agricultura, enfrentando días duros bajo el sol y noches frías donde la fe era el único refugio. En uno de estos caminos, viajaba una familia de acróbatas que iba de pueblo en pueblo ganándose la vida con espectáculos callejeros. Entre ellos estaba una pequeña niña de apenas 6 años, inocente, sonriente y llena de vida. Pero lo que parecía ser un día más de viaje, pronto se convertiría en una tragedia que cambiaría la historia de este pueblo para siempre. Durante una de las presentaciones, la pequeña sufrió un accidente fatal. Un error, una caída, y la tragedia fue inevitable. La niña quedó inmóvil, sin vida. La familia, devastada por el dolor, tomó el cuerpo de su hija y buscó refugio en la iglesia del pueblo, donde la Virgen de San Juan era venerada por algunos fieles. La imagen de la Virgen de San Juan no era más que una representación humilde, pequeña, hecha de pasta de caña de maíz, un material tradicional de los artesanos indígenas. Pero para esta familia, era su última esperanza. La madre, entre lágrimas, suplicó un milagro. No pidió riquezas, no pidió consuelo, solo imploró que su pequeña hija volviera a la vida. Lo que ocurrió después desafió toda lógica y razón. Frente a los ojos incrédulos de los presentes, la pequeña niña, que yacía inmóvil, comenzó a respirar nuevamente. La niña resucitó, como si la muerte misma hubiera retrocedido ante el poder de la fe. Los presentes no podían creer lo que veían, el milagro era real. A partir de ese día, el pequeño pueblo se convirtió en un lugar de peregrinación. La historia del milagro se extendió como pólvora y las personas llegaban desde todas partes buscando consuelo, fe y tal vez su propio milagro. El milagro de aquella niña fue solo el primero de muchos. Un acto de fe que inició una cadena de sucesos inexplicables que incluso hoy, más de 400 años después, la ciencia no ha logrado comprender. Pero este es solo el inicio. Ahora, acompáñanos a descubrir 31 misterios sorprendentes que rodean a esta imagen milagrosa. ¿Estás preparado para lo que vas a escuchar? 1. La resurrección de la niña acróbata. Como se relató anteriormente, este fue el primer milagro documentado. La niña, fallecida tras un accidente durante un espectáculo, resucitó después de que su madre colocara su cuerpo a los pies de la Virgen. Este evento fue el inicio de la devoción masiva a la Virgen de San Juan. 2. El niño caído del campanario. Un joven monaguillo, distraído, cayó desde lo alto de un campanario de la iglesia. Testigos aseguran que la caída fue atenuada milagrosamente. El niño se levantó ileso, agradeciendo a la Virgen. Los feligreses interpretaron esto como una señal del cuidado maternal de la Virgen. La curación de una epidemia en el pueblo. Durante una peste que azotó la región en el siglo XVII, los habitantes llevaron la imagen en procesión. Poco después, la enfermedad desapareció inexplicablemente. La comunidad atribuyó la salvación a la intercesión de la Virgen. 4. La salvación de un hombre sepultado vivo. Un hombre quedó atrapado bajo toneladas de escombros tras un derrumbe. Su familia rezó fervorosamente a la Virgen y, contra todo pronóstico, fue encontrado vivo y sin heridas después de días.
Los rescatistas no podían explicar cómo había sobrevivido. 5. La mujer que recuperó la vista, una devota que había perdido la vista tras una fiebre, peregrinó descalza hasta la basílica. Al tocar la imagen de la Virgen, recobró la visión. El suceso fue presenciado por decenas de fieles y se documentó como milagroso. 6. El campesino salvado de una tormenta eléctrica. Un campesino fue sorprendido por una tormenta eléctrica en el campo. Un rayo cayó justo a su lado, pero no lo tocó. Al levantar la mirada, dice haber visto una figura luminosa de la Virgen protegiéndolo. El hombre donó su cosecha a la iglesia como agradecimiento. 7. El niño sanado de un tumor cerebral. Una familia desesperada llevó a su hijo moribundo a la basílica. Tras oraciones y una promesa a la Virgen, el niño despertó y comenzó a mejorar. Al realizar estudios médicos, el tumor había desaparecido por completo. Los médicos no encontraron explicación científica. 8. El joven ahogado que volvió a la vida. Un joven pescador fue arrastrado por la corriente. Tras horas sin señales de vida, su madre rezó con fe a la Virgen. Al recuperar el cuerpo, el joven comenzó a respirar nuevamente. Este suceso reforzó la creencia en los milagros de la Virgen. La curación de una madre moribunda tras el parto. Una mujer, al borde de la muerte después de dar a luz, fue visitada por una partera devota que colocó una imagen pequeña de la Virgen en su pecho. Al amanecer, la mujer estaba completamente recuperada. La imagen se conserva como testimonio del milagro. 10. El campesino que recuperó la movilidad. Un hombre que había quedado paralizado tras un accidente acudió a la basílica arrastrándose. Después de una noche de oración, se levantó y comenzó a caminar. Los fieles lo acompañaron en procesión en agradecimiento. 11. La protección durante la Guerra de Independencia. Durante una batalla, la iglesia donde estaba la imagen fue blanco de ataques. Aunque cañones y balas impactaron los alrededores, la imagen permaneció intacta. Los habitantes consideraron este evento una intervención divina. 12. La mujer estéril que tuvo gemelos. Una mujer, considerada estéril por los médicos, pidió fervientemente a la Virgen poder ser madre. Meses después, quedó embarazada y dio a luz a gemelos. La familia se convirtió en fiel devota. 13. El soldado herido en batalla. Un soldado con una herida mortal en el pecho sobrevivió después de que un compañero colocara un rosario de la Virgen sobre él. Al llegar al hospital, la herida había cerrado inexplicablemente. El rosario se convirtió en un objeto de veneración. 14. El incendio que no consumió la iglesia. Un incendio devastador arrasó con edificios del pueblo, pero cuando las llamas se acercaron a la iglesia de la Virgen, el fuego se detuvo inexplicablemente. El hecho fue considerado un milagro colectivo. 15. La lluvia milagrosa. Durante la sequía. En una sequía extrema, los campesinos sacaron la imagen en procesión. Horas después, llovió abundantemente, salvando las cosechas. La devoción a la Virgen creció aún más. 16. El marinero salvado de un naufragio. Un marinero que llevaba consigo una imagen pequeña de la Virgen fue el único sobreviviente de un naufragio. Aseguró que mientras luchaba contra las olas, sintió una fuerza que lo sostenía y lo guiaba hacia la orilla. Al regresar a tierra firme, donó una réplica de la imagen a la basílica en agradecimiento. 17. El bebé que nació sin vida y revivió. Una mujer dio a luz a un bebé que no mostraba señales de vida. Desesperada, su familia colocó una estampa de la Virgen sobre el recién nacido y oraron. Minutos después, el bebé comenzó a llorar y respirar. La familia compartió el milagro, inspirando a más devotos a acudir a la Virgen. 18. El hombre que sobrevivió a una mordedura de serpiente. Un campesino fue mordido por una serpiente venenosa. Al no tener acceso a tratamiento médico, su esposa colocó una imagen de la Virgen sobre la herida y rezó. Sorprendentemente, la hinchazón disminuyó y el hombre se recuperó. Testigos consideraron el evento un verdadero milagro, ya que el veneno era mortal. 19. El incendio en la casa del devoto. Una familia devota sufrió un incendio en su hogar. Todo quedó destruido, excepto un altar con la imagen de la Virgen. El altar permaneció intacto, como si las llamas lo hubieran evitado. El altar fue llevado a la iglesia como testimonio del milagro. 20.
El joven sanado de tuberculosis. Un joven que padecía tuberculosis avanzada fue llevado a la basílica en una camilla. Tras participar en una misa y orar fervorosamente, comenzó a respirar con normalidad. Días después, médicos confirmaron que estaba completamente sano. Los médicos no lograron explicar su recuperación. 21. El comerciante salvado de asaltantes. Un comerciante viajaba con mercancías valiosas cuando fue atacado por ladrones. Clamó por ayuda a la Virgen y asegura que los asaltantes huyeron inexplicablemente al escuchar una voz que decía: «Déjenlo ir». El comerciante se convirtió en ferviente devoto y donó parte de sus ganancias a la iglesia. 22. La joven sanada de lepra. Una joven fue aislada debido a los signos de lepra en su piel. Su madre rezó durante 9 días frente a la Virgen. Al final de la novena, la joven amaneció con la piel limpia, sin rastro de la enfermedad. La noticia se extendió y más enfermos comenzaron a peregrinar hacia la basílica. 23. El agricultor cuya cosecha fue protegida de una plaga durante una plaga de langostas que destruyó los cultivos del pueblo, un agricultor colocó una imagen de la Virgen en su campo. Extrañamente, las langostas evitaron sus tierras. El milagro fue considerado un acto de protección divina. 24. El anciano que recuperó el oído. Un anciano sordo desde hacía más de 20 años acudió a la iglesia y colocó sus manos sobre la imagen de la Virgen. Al regresar a su banco, comenzó a escuchar los cantos del coro. Su familia y otros testigos confirmaron el milagro. 25. La madre salvada de una hemorragia. Una madre que sufrió una hemorragia severa tras un accidente fue llevada ante la Virgen. Tras oraciones, la hemorragia cesó y la mujer recuperó la conciencia. La familia ofreció una misa en honor a la Virgen. 26. El joven salvado de un derrumbe en una mina. Un minero quedó atrapado bajo toneladas de tierra. Al ser rescatado, aseguró haber visto una luz con la figura de la Virgen que lo mantuvo con vida y esperanza. Sus compañeros de trabajo también comenzaron a creer en los milagros de la Virgen. 27. La niña que dejó de sufrir convulsiones. Una niña que padecía convulsiones constantes fue llevada a la basílica. Tras una misa especial, las convulsiones cesaron por completo. La familia ofreció su testimonio públicamente. 28. El caballo que volvió a caminar. Un campesino dependía de su caballo para trabajar, pero el animal quedó paralizado tras una caída. El campesino colocó una imagen de la Virgen en su lomo y oró. Al día siguiente, el caballo se levantó y caminó normalmente. El campesino difundió el milagro entre otros agricultores. 29. La joven protegida en un accidente de carruaje. Un carruaje volcó en un barranco con una joven a bordo. Milagrosamente, ella fue encontrada ilesa a pocos metros del lugar. Al ser rescatada, dijo haber visto a la Virgen sosteniéndola en el aire. La joven donó una joya de oro a la Virgen como ofrenda. 30. La desaparición inexplicable de un tumor. Un hombre con un tumor incurable acudió a la Virgen con fe. Tras un chequeo médico posterior a sus oraciones, el tumor había desaparecido sin dejar rastro. Los médicos documentaron el caso como algo sin explicación. 31. La comunidad protegida de un terremoto. Durante un terremoto que devastó la región, la iglesia y la imagen de la Virgen permanecieron intactas. Los fieles aseguran que la Virgen extendió su protección sobre el pueblo. Este milagro consolidó la fe y convirtió la basílica en un destino de peregrinación. Estos 31 milagros no solo son relatos llenos de fe, sino testimonios que desafían las explicaciones científicas. ¿Cómo es posible que una simple imagen tenga tanto poder? Quizás la respuesta esté en el amor y la fe de quienes creen. Pero lo cierto es que la Virgen de San Juan de los Lagos sigue siendo un misterio vivo que, hasta el día de hoy, la ciencia no puede explicar. La Basílica de San Juan de los Lagos no solo es un centro de peregrinación por los milagros registrados en su historia, sino también por fenómenos sobrenaturales inexplicables que han sido reportados a lo largo de los siglos. Desde testimonios de fieles hasta relatos de sacerdotes y peregrinos, los eventos que ocurren en este lugar desafían las leyes de la lógica y la ciencia. A continuación, te contamos los fenómenos más impactantes que se han vivido en este santuario sagrado. 1. El resplandor inexplicable de la imagen. Una de las manifestaciones más impactantes es el resplandor luminoso que a veces emana de la imagen de la Virgen.
Testigos aseguran que en noches especiales, especialmente durante las celebraciones del 2 de febrero, la figura de la Virgen parece irradiar una luz suave y dorada que no proviene de ninguna fuente artificial. Peregrinos afirman que este fenómeno se percibe como una bendición, como si la Virgen estuviera enviando un mensaje de paz y consuelo a quienes se acercan con fe. Investigadores que han colocado equipos para medir la luz en la basílica no encuentran una explicación lógica. No hay reflejos, ni iluminación externa que coincida con lo descrito por los fieles. 2. Las lágrimas en el rostro de la Virgen. En múltiples ocasiones, devotos y sacerdotes han afirmado que han visto lágrimas en el rostro de la imagen de la Virgen de San Juan. Este fenómeno suele coincidir con momentos de gran sufrimiento en la comunidad o en el mundo. Durante desastres naturales, guerras o crisis económicas, han surgido relatos de personas que notaron lágrimas descendiendo por las mejillas de la imagen. En algunos casos, las lágrimas se describen como visibles en fotografías y videos tomados por peregrinos. Las autoridades eclesiásticas no han dado una explicación oficial, pero lo interpretan como un signo de la compasión de la Virgen por su pueblo. 3. El aroma a rosas que inunda la basílica. Un fenómeno recurrente en la basílica es la aparición inexplicable de un fuerte aroma a rosas. Lo curioso es que este perfume celestial se percibe de forma súbita y en momentos de oración profunda o en celebraciones importantes. Peregrinos han declarado que al oler las rosas, sintieron una paz indescriptible y la certeza de que sus oraciones habían sido escuchadas. Incluso en épocas donde no hay flores naturales en el altar o en la basílica, el perfume aparece, desconcertando a visitantes y a especialistas que intentan investigar el fenómeno. 4. La curación inexplicable de visitantes. En diversas ocasiones, peregrinos con enfermedades terminales o crónicas han declarado experimentar curaciones milagrosas al pisar la basílica o al orar frente a la imagen. Este fenómeno ha sido documentado en testimonios escritos y donaciones en agradecimiento. Un hombre con parálisis en las piernas fue llevado en silla de ruedas hasta el altar de la Virgen. Mientras su familia oraba, él sintió un calor intenso en sus piernas. Inexplicablemente, se levantó y comenzó a caminar. Los médicos que lo atendían no encontraron ninguna explicación para su repentina recuperación. 5. Objetos sagrados que permanecen intactos. En 1921, un incendio amenazó con consumir la basílica y todo lo que había en su interior. Sin embargo, al extinguir las llamas, los bomberos y feligreses descubrieron algo asombroso: la imagen de la Virgen y su altar permanecieron intactos. A pesar de que todo a su alrededor fue reducido a cenizas, ni la imagen ni los objetos sagrados que estaban cerca sufrieron daño alguno. Este suceso fue considerado un verdadero milagro. 6. Sombras y figuras que aparecen en fotografías. Durante las últimas décadas, algunos peregrinos han reportado que al revisar las fotos tomadas dentro de la basílica, aparecen sombras misteriosas o figuras luminosas cerca del altar o la imagen de la Virgen. En una foto tomada por una familia, se distingue claramente una figura femenina con un manto blanco arrodillada junto a ellos. La familia asegura que nadie estaba allí en el momento de la foto. Especialistas en fotografía han analizado las imágenes sin encontrar manipulaciones o defectos técnicos. 7. El movimiento inexplicable del manto de la Virgen. En varias ocasiones, los fieles aseguran que han visto el manto de la Virgen moverse ligeramente, como si una brisa lo agitara. Lo más desconcertante es que esto ocurre en días donde no hay corrientes de aire dentro de la basílica. Peregrinos y algunos sacerdotes han sido testigos de este fenómeno y lo interpretan como un signo de la presencia viva de la Virgen en el lugar. Este suceso ha fortalecido aún más la devoción de quienes visitan la basílica. 8. La inexplicable protección de la basílica durante terremotos. En más de una ocasión, fuertes terremotos han sacudido la región donde se encuentra la basílica. Sin embargo, a pesar de los daños sufridos por otros edificios cercanos, la iglesia permanece en pie, como si una fuerza invisible la protegiera. En un terremoto registrado a mediados del siglo XX, todo el pueblo sufrió daños significativos, pero la basílica quedó intacta. Arquitectos e ingenieros han estudiado su estructura y no logran explicar cómo ha resistido tantos eventos sísmicos. La Basílica de San Juan de los Lagos no es solo un edificio sagrado, es un testimonio viviente de lo inexplicable.
Estos fenómenos sobrenaturales, reportados por generaciones de fieles y testigos, convierten a este santuario en un lugar único donde la fe y el misterio se encuentran. Quizás nunca obtengamos una respuesta definitiva, pero lo cierto es que para millones de personas, la presencia divina de la Virgen se siente aquí como en ningún otro lugar. Cada año, la Basílica de San Juan de los Lagos se convierte en el epicentro de una de las manifestaciones de fe más impresionantes y multitudinarias en todo México y América Latina, la peregrinación anual a la Virgen de San Juan de los Lagos. Este evento no solo demuestra la devoción de millones de personas, sino que encierra también un misterio espiritual que ha cautivado a creyentes y escépticos por igual. La peregrinación se realiza principalmente durante la celebración del 2 de febrero, Día de la Candelaria, aunque muchas otras peregrinaciones tienen lugar durante todo el año. La magnitud del evento, los relatos de los peregrinos y los fenómenos inexplicables que ocurren durante el trayecto hacen de esta experiencia un misterio de fe que merece ser contado. Durante la peregrinación anual, más de 2 millones de fieles recorren grandes distancias para llegar hasta la basílica y postrarse ante la imagen de la Virgen. Este mar de personas proviene de todos los rincones de México y otros países, muchos caminando durante días o incluso semanas. Hay peregrinos que comienzan su viaje desde Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco y hasta Ciudad de México. Familias completas, ancianos y jóvenes caminan en caravanas interminables. Algunos lo hacen descalzos o de rodillas, como promesa de sacrificio por los milagros recibidos o las peticiones por cumplir. El camino hacia San Juan de los Lagos se convierte en un río humano, donde la única guía es la fe y el deseo de encontrarse con la Virgen. Desde el aire, la peregrinación parece un enorme tejido que conecta las comunidades y caminos rurales con la basílica. Una de las características más impactantes de esta peregrinación es la resiliencia física y espiritual que muestran los fieles. Personas con enfermedades, ancianos de avanzada edad y familias con bebés en brazos completan largas jornadas bajo el sol, el frío o la lluvia, sin perder la energía ni el propósito. Se han documentado casos de personas con dolencias físicas graves que al llegar a la basílica experimentan una inexplicable recuperación. Una mujer, con una enfermedad degenerativa que le impedía caminar grandes distancias, decidió unirse a la peregrinación para agradecer a la Virgen un milagro. Después de recorrer kilómetros, aseguró que durante el trayecto sentía que alguien invisible la sostenía y le daba fuerzas. Cada peregrino lleva consigo no solo sus peticiones, sino también promesas que se materializan en acciones de sacrificio y penitencia. Estas manifestaciones de fe son uno de los grandes misterios que rodean la peregrinación, pues ¿cómo explicar la voluntad inquebrantable de tantas personas? Algunos fieles deciden hacer el recorrido descalzos para sentir en su cuerpo la penitencia que ofrecen a la Virgen. Otros avanzan de rodillas los últimos metros hasta la basílica, con lágrimas de agradecimiento en el rostro. Se han registrado casos de peregrinos que cargan con cruces de madera o réplicas pesadas de la imagen de la Virgen, como muestra de su devoción. Durante la peregrinación, muchos fieles aseguran ser testigos de fenómenos inexplicables que refuerzan su fe en la Virgen de San Juan. Estos relatos son parte del misterio que envuelve este evento anual. Peregrinos aseguran haber visto a una figura luminosa acompañándolos en los momentos de mayor agotamiento. Algunos describen a una mujer vestida con un manto azul que camina entre ellos, dándoles consuelo y energía. Hay testimonios de personas que inician el trayecto enfermas y llegan a la basílica completamente recuperadas. Una joven con problemas en la columna vertebral afirmó que, al orar durante el camino, sintió un calor intenso recorriendo su espalda y al llegar pudo caminar sin dificultad. Grupos de peregrinos que enfrentan fuertes tormentas o accidentes en el camino afirman que en los momentos más críticos sintieron una presencia protectora que los salvó de situaciones peligrosas. La culminación de la peregrinación es un momento indescriptible. Al llegar a la basílica, los peregrinos experimentan una mezcla de alivio, emoción y espiritualidad profunda. Los cantos, las lágrimas y los rezos llenan el aire en una atmósfera que desafía cualquier explicación. Muchos describen que al ver la imagen de la Virgen después de un largo camino, sienten una paz indescriptible que les confirma que sus oraciones han sido escuchadas. Los peregrinos dejan velas, flores y esvotos, pequeñas representaciones en agradecimiento por milagros recibidos. Los pasillos de la basílica están repletos de estos objetos que cuentan miles de historias de fe.
Un fenómeno recurrente entre los peregrinos es la sensación de bienestar que experimentan al finalizar la caminata, a pesar del esfuerzo físico extremo. Médicos que han estudiado este fenómeno lo atribuyen a la adrenalina y las endorfinas, pero los fieles aseguran que es un regalo de la Virgen. Un anciano que caminó más de 100 kilómetros confesó: el cansancio lo sientes hasta que llegas y ves a la Virgen. En ese momento, todo el dolor desaparece. Es como si te llenara de energía. La peregrinación anual a la Virgen de San Juan de los Lagos no es solo un acto de devoción, es un misterio de fe que desafía la lógica humana. Los millones de personas que participan año con año no solo demuestran su amor y entrega a la Virgen, sino que también son testigos de fenómenos inexplicables que refuerzan su espiritualidad. Ya sea por los milagros en el camino, las promesas cumplidas o las experiencias sobrenaturales, esta peregrinación sigue siendo uno de los actos de fe más extraordinarios y conmovedores del mundo. La Virgen de San Juan de los Lagos sigue siendo un misterio. Milagros, apariciones y fenómenos inexplicables que desafían nuestra lógica y nos recuerdan que quizás lo divino sí existe. ¿Y tú? ¿Crees en los milagros de la Virgen? Déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas conozcan estos 31 misterios. Si te sorprendieron estos misterios, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos llenos de historia, fe y curiosidades que la ciencia aún no puede explicar.